entidades positivas que nos echan la mano. O Claro, sea, simplemente por equilibrio, no puede ser todo negativo. Y claro. lamentablemente hay muchas personas que tienen mucha difusión y que hacen pensar que las personas piensen que todo es negativo. Y no es así. Sí, sí, yo también estoy contigo en esa perspectiva en cuanto a Los Ángeles, de que hubo la iglesia obviamente con intenciones negativas, los estructura y les hace un marketing muy específico para que sus seguidores los perciban de cierta manera, les digan ciertos rezos. Pero sí, yo coincido contigo de que en un tiempo de la humanidad hubo contacto abierto, los positivos estaban haciéndolo y desde mi punto de vista lo dejaron de hacer porque la gente lo estaba convirtiendo en dioses. Y lo último que quieren estos seres positivos es que los veamos como dioses. Quieren que nosotros expandemos nuestra conciencia. Qué interesante, Javier. Otra pregunta. Los implantes energéticos que me imagino que tú ves seguido en diferentes pacientes, ¿qué son y cómo los quitas? Semiestelares, estamos aquí con Javier Sampaio. Y Javier Sampaio es una persona que yo respeto mucho en estos temas. Y antes de darle la palabra a Javier, pues quiero decirle hola Javier, de parte de todos nosotros, bienvenido aquí a Revelación Humana. Yo sé que has estado siguiendo nuestro trabajo, así como muchos de nosotros ya seguimos tu trabajo. Y me gustaría hablar de este tema. Es muy importante, el tema de la hipnosis, el tema de las regresiones, es un tema muy importante, porque es un tema que le está dando mucha curiosidad a muchas personas y me gustaría que hablemos, entre otras cosas, de... Quiero que la gente esté informada, Javier, de todo esto. Hay personas, o sea, estás en un estado muy vulnerable cuando entras a una hipnosis y me parece que requiere una responsabilidad enorme por parte del terapeuta de poder hacer esto, porque hay mucha gente que quiere tener experiencias de estas sanaciones de las cuales nos vas a hablar y se me hace muy importante entrando a esta entrevista, mi querido Javier, de qué es lo que hace un buen hipnoterapeuta. ¿Cuáles son las responsabilidades éticas que tiene un hipnoterapeuta? Claro, pues bueno, en primera instancia te lo agradezco mucho, mi queridísimo Leoncito. Muchas gracias por invitarme aquí a tu programa y poder compartir también con todas las semillas estelares que te acompañan y que nos acompañan. Te agradezco mucho el espacio y tu interés también en saber más de estos temas. Me gustaría empezar por la hipnosis en sí. Es una técnica solamente, la hipnosis es una técnica como por ejemplo la meditación para ir al subconsciente, para ir a hacer un trabajo interior, ¿sí? Pero solamente es una técnica para hacerlo. O sea, en sí o por sí, la hipnosis no es terapia. La hipnosis es una técnica para ir al subconsciente, ¿sí? Entonces, ya yendo al subconsciente, el terapeuta necesita que tener bases como terapeuta para poder ayudar al paciente. Porque si no, entonces ahí, pues, ¿qué haces, no? Necesitas saber llevar una terapia. Entonces, ya tenemos muchos años en esto, realizando terapias de hipnosis. Al principio yo empecé realizando terapias de hipnosis a personas que habían vivido un caso de abducción extraterrestre, que a lo mejor si tú quieres ahorita vamos más para adentro en cuanto al tema. Eh, en ese rubro es en el que yo empecé a entrar, porque yo por el conocimiento, me la paso leyendo, mira, este libro, o sea, es una biblioteca este libro, o sea, me la paso leyendo este tipo de libros y entonces se adquiere el conocimiento de la parte holística y la parte espiritual para poder atender desde una perspectiva espiritual. Entonces empecé con este tipo de terapias a personas que habían vivido casos de abducción, casos de que parálisis de sueño, nocturnos, miedos nocturnos. Y entonces eso nos llevó a poder atender de una manera más integral, una manera más, me di cuenta que las personas que habían vivido casos de abducción no solamente vivían de casos de abducción, sino que también vivían casos de depresión, casos de tristeza. Entonces, por lo cual se diseñó la técnica de hipnosis holística reparadora. Ya es una terapia. No es solamente una técnica de hipnosis nada más porque sí. O sea, es una
técnica terapéutica en la cual se sanan las tres partes del ser: la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual. Entonces, por ejemplo, cuando tú te sientes mal del estómago, pues bueno, pues buscas ir con un doctor, ¿no? Pues porque te duele el estómago, pero muy probablemente hay una raíz por la cual te duele el estómago que a lo mejor tiene un problema emocional, no necesariamente es algo, los tacos que te comiste, si lleva una recurrencia. ¿Me explico? Entonces, hemos estudiado diferentes técnicas de sanación para poder ayudar de una manera mejor al paciente, no solamente estudiando solamente técnicas de hipnosis, que yo sigo estudiando hipnosis. En este momento yo estoy estudiando una maestría y un doctorado en tema de hipnosis. Pero, como te digo, la hipnosis no es la terapia, es una técnica para inducir al paciente y poder ir a un recuerdo, poder ir a una emoción o incluso poder ir a vidas pasadas y ver, no solamente por curiosidad, yo no lo recomiendo por curiosidad, sino para poder sanar situaciones que nos están afectando al día de hoy, experiencias que nos están afectando. Entonces, si uno no tiene el conocimiento para poder atender a una persona de la manera que se debe, como terapia, entonces se está lastimando al paciente. Lamentablemente hay muchas personas que me han mandado un mensaje y me han dicho: yo ya fui con tal terapeuta, ya fui con tal hipnotista, ya fui con tal hipnotista, y pues no, o sea, o no pueden sanar la situación o quedaron peor. Sí ahorita se está creando un auge, ¿eh? O sea, gracias a Aurelio Mejía, que es mi maestro, gracias a Aurelio Mejía, que fue el que empezó a causar mucho de esto revuelo moderno, empezó a salir mucho hipnotista, mucho hipnoterapeuta, vamos a llamarle, pero que como ven que Aurelio lo hace y que es una manera muy cariñosa de hacerlo, pero se necesita el conocimiento también, o sea, necesitas estudiarle, necesitas invertir en el estudio, no solamente viendo. Lamentablemente sí estamos en el tiempo de aprender así, como viendo canales de YouTube. Hay cientos de tutoriales, yo he aprendido a hacer muchas cosas viendo los tutoriales en YouTube, pero sí se necesita, cuando tú estás, o sea, es el paciente que llega contigo te está dando toda la confianza y no puedes pues quedarle mal. ¿Me explico? Hay algunas personas que se están dedicando a hacer terapias y te lo juro, en vez de hacerles un bien, lamentablemente están lastimando a los pacientes porque no que tengan el conocimiento, sino que a veces inclusive ellos tienen problemas y quieren ayudar a otras personas cuando las personas tienen problemas. Entonces también uno tiene que vivir la experiencia de terapearse a sí mismo, ya tener un bagaje de que ya soltaste todo el cochinero, ya lo dejaste esto atrás. Entiendo que muchas personas podemos haber vivido, tú, yo, hemos vivido experiencias difíciles, por eso estamos aquí. Si no hubiéramos vivido esas experiencias difíciles, estaríamos atorados en el lodo todavía, pero eso ya fue un proceso que a lo mejor nos causó y que nos generó, y entonces estamos aquí intentando ayudar a otras personas, pero ya nosotros ya nos ayudamos, ya nosotros ya nos sanamos. A lo mejor tenemos una que otra locura, pero de todas maneras ya estamos del otro lado y podemos apoyar a otras personas. Sí, totalmente, Javier. Haces puntos muy importantes porque aquí en el canal, uno de los motivos de por qué me motivé mucho a entrevistarte es de que tienes la misión de sanación, quieres ofrecer soluciones a todos estos problemas y no nada más entretenimiento, porque la hipnosis, como la conocimos en los medios masivos de comunicación tantos años, era entretenimiento, era en los programas de televisión, entrevistaban, hacían a la gente hacer estupideces. Claro. Y se degeneró mucho esta habilidad, esta ventana a nuestro subconsciente, a nuestro yo superior, a nuestra conexión con el etérico, que es algo bellísimo y trascendente. Aquí en el canal no nada más queremos entretener a la gente, queremos ofrecer soluciones a todo esto y se me hace maravilloso que tengas esa disposición y que nos digas que sí existe una ética, una responsabilidad enorme como hipnoterapeuta de poder, de que literalmente la gente te pone sus mentes en tus manos. Sí, su corazón, su alma en sí, o sea, su alma, claro. Es una gran responsabilidad. Ser terapeuta es una gran responsabilidad. A mí me han invitado a la radio o a la televisión, pero a algunos programas de cuchicheo, que son de que no toman las cosas en serio. Yo he
he evitado eso. En estaciones de radio me dicen, oye, ¿qué tal si hacemos una terapia en vivo? Que tú hagas una terapia en vivo. Es que lo que yo hago no es un show, es una terapia. Yo no me voy a prestar a hacer algo así. Claro. Claro, sí, totalmente, Javier. Y me imagino que has tenido todo tipo de experiencias en estos ámbitos. Cuéntanos algunas de tus experiencias más interesantes que has tenido. Pero antes que nada, lo que me gustaría preguntarte es, una persona que va contigo, ¿qué tipo de... ¿Qué es lo que los llama a ir contigo? ¿Son traumas que ellos ya tienen? ¿Para quién es la hipnosis? ¿Para quién es la hipnosis reparadora que tú haces? ¿Quién es el tipo de persona que le podría ayudar? ¿Cómo Claro, llegan a ti? claro. Por lo general ya llegan, como ya tenemos 7 años en Internet, en YouTube, con el canal La Verdad Oculta Radio TV, ahí es donde se han compartido terapias. Ya no comparto muchas, antes sí compartía seguido, ya no. Solamente terapias que tienen información interesante pues para la humanidad, para crear conciencia de todo esto. Entonces, las personas cuando ven las situaciones que viven muchos de los pacientes, se sienten, pues que ellos también han vivido ese tipo de experiencias y entonces deciden hablar conmigo. Después de gracias a eso, el boca a boca se ha estado pues, incrementando exponencialmente y así es como han llegado conmigo. Han habido personas que se han sanado y entonces otras personas tienen cierto problema y entonces les hablan de mí porque se han sanado de cierta situación. O sea, que Por es gente con depresión, gente con dolores físicos. Sí, sí, sí. Pueden ser depresión, pueden ser situaciones, como te digo, sí, algunas situaciones físicas, pero claro, es obvio, si el deterioro físico es degenerativo, es por edad, es normal, pues claro que es normal, claro, pero también hay situaciones, por ejemplo, atendí la vez pasada a una señora con psoriasis. La psoriasis son marcas en el cuerpo como quemaduras, son como quemazones en algunas partes del cuerpo, a veces muy específicas. Esta señora lo tenía en las piernas, en el torso, en los brazos, o sea, prácticamente lo tenía en todo el cuerpo y algunas partes en la cara también. Esta señora le hicimos una terapia en línea y ella resultó, a lo mejor para muchos les podrá sonar como de ciencia ficción o de terror incluso, ella pudimos platicar con un demonio que estaba ocasionándole ese daño. Ella ya llevaba años con dermatólogos, con médicos, usando cremas, yendo a limpias, inyectándose. En algunas ocasiones bajaba, pero luego otra vez se intensificaba. Obviamente, cuando empezó esa situación, pues empezó como pequeño, o sea, un granito, pero conforme fue pasando, se llenó todo su cuerpo de psoriasis. Entonces hicimos la terapia de inducción hipnótica y fuimos. Es que lo que pasa es que cuando nosotros hacemos la terapia de hipnosis, vamos a la raíz del problema. Claro. No nos andamos entre las nubes, entre las ramas. Muchas veces sí se puede estar entre las ramas, pero no es por el paciente, es por la entidad que evita que tú puedas llegar al centro de lo que ocasiona. Entonces, en este caso fuimos a esa situación, ella empezó a manifestar situaciones, dolor de cabeza, que se estaba mareando, que le estaban picando el cuerpo. Entonces, permitió que esa cosa que se estaba queriendo expresar se expresara, pude platicar con un demonio, le podría llamar un demonio, y ese demonio era el que quería lastimar a esta señora. Quería lastimar a esta señora, mantenerla en esa vibración de dolor, de depresión, para seguirse alimentando de esa señora. Entonces, esa entidad no iba a dejar que ella se sanara, porque si ella se sanaba, esa entidad se tenía que ir, no podía seguir ahí. Entonces hicimos el trabajo de sanación, se podría llamar un exorcismo, pero no lo llamo así, yo no hago exorcismos, sí se hacen liberaciones. Entonces se hace este trabajo, se eleva la vibración y se le dice adiós al demonio. A veces si quieren ir, a veces es fácil sacarlos, a veces es difícil sacarlos, pero hay que sacarlos. ¿De qué hay que sacarlos? Hay que sacarlos. O sea, a veces yo les digo, hermanito, mira, es que ya no es tu lugar, porque se entiende que este tipo de entidades no es que sean malas, a veces están perdidas, a veces tienen
cientos de años que son, todos somos almas, tú lo sabes. Entonces, nada más tenemos este cuerpo físico, pero cuando perdemos el cuerpo físico, cuando llegamos a fallecer, y esa alma murió en una situación de accidente o en miedo, o una vibración muy baja, entonces les cuesta subir, algunos no suben. Entonces hay entidades que se quedan años y años y años, y esa tristeza se convierte o ese miedo se convierte en tristeza, ese miedo se convierte en enojo, ese enojo se convierte en furia, esa furia se convierte en violencia, entonces se hacen demonios grandes, pero intentamos sanar también a esa entidad. Claro, hay entidades primigenias que en realidad sí son demonios, y entonces esos sí no quieren salirse, no se van a ir, entonces esos cuates sí hay que sacarlos sí o sí. Ellos se salen, porque los tengo que sacar. Sí, y me gustaría agregar en este punto de la entrevista, Javiercito, de que yo te conozco, nos conocemos personalmente. Ese es el motivo de por qué siento confianza que nos comentes estas cosas, porque te he querido preguntar esto. Tú trabajas con muchas entidades negativas en este trabajo, y yo, de la manera en cómo veo a los hipnoterapeutas como tú, es como trabajadores de luz que están en lo más abajo, es como los que están limpiando las cloacas, que nadie lo quiere hacer, pero se tiene que hacer. Es como el que limpia la basura, nadie lo quiere hacer, pero se tiene que hacer. Y yo admiro mucho a personas que hacen como tú, que hacen esto. Mi pregunta, Javier, es si existen personas negativas que cuando hacen este tipo de hipnosis no lo hacen para realmente sacar a los demonios, pero para darles más poder a los demonios. ¿Existe ese tipo de hipnoterapeuta? Claro, sí, sí, sí. Hay muchas personas que esto lo hacen por curiosidad, que hacen las terapias por curiosidad, o incluso las terapias las hacen Por para morbe. sacar información, por morbo, claro, claro. O sea, mi intención principal es que la persona se sane. Como por ejemplo en este caso de la psoriasis que te dije, al demonio se le mandó, y esta señora a partir del segundo día la psoriasis se le empezó a soltar, o sea, se sanó de la psoriasis. Ella se puso en contacto conmigo para decirme, no, ella no se puso en contacto conmigo, quien se puso en contacto conmigo fue otra persona que me dijo de esta primera persona que se sanó de esa psoriasis, y entonces por eso quería tomar terapia conmigo. Es lo que te digo, unas Sí, sí, personas que sí. vienen conmigo, ¿cómo vienen? Pues es porque se comentan, oye, ¿sabes qué? Yo me sané. De hecho, está el testimonio en mi programa, en La Verdad Oculta Radio TV, hay testimonio de psoriasis. Incluso la terapia de ella se subió porque ella nos permitió compartirlo. Entonces, en ese caso, ella se sanó. Esa es mi principal misión, que el paciente se sane, no estar viendo a ver por qué está aquí, por qué está acá. Claro, si ya estás ahí y puedes saber por qué está ahí el demonio, Claro. tienes que saberlo, pues es la raíz. Para eso es que se puede sacar. Porque a lo mejor la paciente pudo haber hecho un pacto, a lo mejor ella sufrió una maldición, a lo mejor ella se metió en lugares donde no se debió de haber metido. Entonces es esencial también saberlo para poderlo sacar, porque si no sabes, entonces no lo puedes sacar. Entonces, mi intención principal, como reitero, es que se sane, pero mientras vas, tienes que aprender mucho, y entonces aprendes bastante, pero no es nada más el morbo. Ay, ¿y Claro. por qué estás ahí? ¿Y de qué planeta vienes? Y hay muchas personas que me preguntan y me mandan mensaje, porque he platicado también con grises, con reptiles, con draconianos, con insectoides, con todos hemos platicado, y entonces en muchas de las ocasiones me dejan los comentarios algunos: es que yo le hubiera preguntado esto, o yo le hubiera preguntado lo otro, y yo le hubiera, pues sí, compadre, pero es que mi intención es saber por qué está con esa paciente, con esa persona. Si nos puede dar información extra, si veo que hay la oportunidad, si no está agresivo, si no le está afectando al paciente, entonces él se hace. ¿Por qué? No es tan fácil, porque tú estás acoplando, o ese espíritu está acoplado en el cuerpo de la persona. Puedes estar ahí, pero también tienes que tener, o sea, conciencia de que es otra energía que está acoplada en el paciente. Entonces no puedes dejarlo ahí y chalalear y chalalear y chalalear, ¿sí?
tienes que proteger al paciente también. Una vez digo, permíteme que te lo cuente, Sí, sí, sí. una persona de Uruguay, o no me acuerdo de dónde me habló para preguntarme, oye Javier, por favor, dime, ¿cómo me puedo proteger? Porque estoy haciendo terapias de hipnosis a una amiga y empecé a atender a mi amiga porque ella vivía una abducción. Entonces empecé a platicar, hice el cambio de rol, así como tú dijiste, y entonces empecé a platicar con el extraterrestre y llevamos como un mes haciendo terapias y le estoy sacando información y sacando información y sacando información, pero ahora me empezó a visitar a mí. Entonces, quiero que me digas cómo me protejo. Y le digo, no, compadre, o sea, las cosas son completas. Te estaría haciendo un daño si te dijera cómo te proteges, porque lo que tú estás haciendo no es terapia. O sea, tú lo estás haciendo por morbo o por investigación, ¿sí? Que no estoy en contra de la investigación, pero estás utilizando a la persona y eso no está bien. ¿Me explico? Entonces, Totalmente, Javier. tantos No, temas. totalmente, Javier. Es que son temas tan importantes que no se hablan en estas entrevistas de hipnosis. Es tan importante las intenciones de un terapeuta. ¿En qué se deben de fijar, Javier? Obviamente, le daremos muchísima difusión a tu trabajo en México, en los diferentes lugares que vas en el mundo. Para las personas que viven en lugares muy aislados, alejados, ¿qué son las pistas que deben de fijarse para seleccionar un buen terapeuta? ¿En qué se deben de fijar? Bueno, en primera que la persona, pues obviamente que no se esconda, ¿no? Que si puedes ver los trabajos que tiene, Claro, sí, los videos. si tiene videos, pues bueno, pues entonces ahí lo veas. Si tiene, pues vamos a decir, un currículum, entonces ahí te fijas en su currículum. Si es una persona recomendada, entonces sí, porque no porque te cobre más barato significa que es un buen terapeuta. Exacto. Ojo con eso, Sí. porque yo, pues aquí te lo cuento y mucha gente que va a ver tu entrevista, pues se va a enterar, ¿no? Yo tengo agenda llena de 3, 4 meses, 6 meses, a veces, en ocasiones, tengo la agenda llena. Entonces, hay gente que pues ya quiere tomar la terapia y que ya le urge, ya quiero, pero tiene que tomar, bueno, una lista de espera, ¿no? Entonces dicen, no, pues es que con Javier falta mucho, entonces mejor me voy con otro que ya te va a atender así, o sea, al día siguiente te va a atender, pero yo no te puedo asegurar que de verdad te va a ayudar o que te va a cobrar más barato, este, y como te digo, terminan en ocasiones peor. O sea, a mí me avala que yo no me escondo, que yo doy mi rostro, que están las terapias ahí, que la gente habla sobre las terapias y que pues gracias a que se hace un buen trabajo, pues se ha difundido y ha llegado esto a masivo. Mi intención desde un principio era ayudar. Yo nunca pensé que esto fuera a ser tan grande y que yo nunca me imaginé salir de Monterrey, así te la dejo. Y el año pasado visité 7 países. Sí, qué maravilla. Qué bonito, Javier. De veras, es hermosísimo cómo todo esto, este trabajo que estamos haciendo de luz está creciendo cada vez más. Muy interesantes las regresiones que he visto en tu canal. Hay unas que antes que nada, lo que aprecio de ti como hipnoterapeuta es que entras sin miedo, no hay nada de miedo en ti cuando estás enfrentando a una entidad negativa, que es muy importante. Una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo detectas a las entidades engañosas, a los que se pasan como positivos, pero realmente son negativos? ¿Cuál es tu técnica? ¿Cómo le haces? Claro, claro, claro. Los seres negativos se van por las ramas y los seres positivos te lo comentan. Además de que, pues bueno, ya van muchas terapias las que ya he realizado y entonces ya se siente, hasta cierto punto se siente, pero el paciente debe de sentirlo. En ocasiones sí, ha aparecido Jesús y no es, ha aparecido el arcángel Miguel y no es, ha aparecido la Virgen y no es, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Si nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿eres un ser de luz o eres un ser de oscuridad? Los seres de luz te van a decir, obviamente, son un ser de luz. Un ser de oscuridad no te va a decir que es un ser de oscuridad, obviamente, pero no te puede decir que es un ser de luz. Te va a decir, yo vengo aquí para ayudarte.
¿Me explico? Le Sí. va a sacar la vuelta a la respuesta y te va a responder de otra manera. O te va a decir algo que a lo mejor tú querías escuchar, pero Ujú. no te va a responder lo esencial. Nombres. Muchas veces los seres de luz dan nombres, ¿sí? En algunas ocasiones no dan nombres, porque muchas veces son oscuros. Los seres de oscuridad no dan nombres, porque es una llave. Cuando te dan el nombre, tú así los puedes sacar más fácil, ¿sí? Se ha visto en muchas de las películas, por lo general, de terror, de exorcismos y ese tipo de cosas, y que le están preguntando al demonio, dime tu nombre. Pues, ¿para qué? Y no, no te lo voy a decir. O dice que somos legión, y pues, que me ha pasado muchas veces, pero yo no lo saco así. O sea, yo trato de hacerlo con amor. Ya si no es así, pues entonces, compadre, aquí no puedes estar, ni modo. Y pues te voy a encerrar en la cajita y allá estarás en la cajita y pues ahí estarás un rato hasta que tú llegues en conciencia a querer para un lado o para el otro. Entonces, Una no cosa, se tiene sí, miedo, no, no se tiene miedo, pero porque hay información, ¿sí? Y porque no me puedo dar el lujo de tener miedo. Porque si yo le tuviera miedo a una cosa de esas, una entidad de esas, unos gritos, me han, me han gritado, me han escupido, me han amenazado a mí o dicho que amenazan a mi familia, ¿sí? Los pacientes antes de venir conmigo han tenido sueños de que a mí me pasa cosas, de que a mí o a alguien, y esto me lo cuentan porque para que yo tenga miedo de hacerle la terapia a esa persona. Entonces, para amedrentarme de que yo diga, ay, güey, no, pues entonces mejor no le hago la terapia porque qué tal si me pasa algo peor. Yo no me puedo dar el lujo porque yo no puedo bajar mi vibración. Yo no puedo hacerlo. sí, no, totalmente, Javier, totalmente. Esa filosofía es tan básica en el canal. Todas las semiestelares sabemos que el peligro es real, pero el miedo es opcional. Tenemos que no sentir ese miedo porque nos quita nuestra claridad, nos quita nuestro centro de conciencia. Otra cosa que noté, estaba viendo ayer unas de tus terapias, que les dices a veces a las entidades negativas, sabes, me tienes que contestar, me tienes que contestar. ¿Por qué les dices eso, que te tienen que contestar? Claro, porque como ya estamos en una interacción, ellos tienen que responder lo que uno se le está preguntando. ¿Porque están ocupando el cuerpo de alguien, por eso? Es por eso también, pero saben ellos que tienen que responder con la verdad también, Mm, además con la verdad. Entonces, un ser de oscuridad, por ejemplo, como te estaba diciendo, no te va a decir, sí, no te va a decir, soy un ser de luz porque no, porque está en contra y él mismo sabe, depende. Fantasmas, demonios, espíritus chocarreros pueden mentir, pero extraterrestres, reptilianos, grises, que están en un nivel de conciencia más elevado, ellos saben lo que son, entonces ellos no pueden mentir, pero pueden evadir la pregunta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algunos otros youtubers que son muy conocidos y que han dicho, todos los ángeles son negativos, o sea, son parte del sistema y son arcontes que se alimentan de nosotros. No es verdad. Está metiendo a todos los seres sí, 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 espirituales en el mismo saco negativo y no es así. claro, Claro, si hay entidades negativas que nos lastiman, por equilibrio, tiene que haber entidades positivas que nos ayudan por a nivel supuesto, sí. espiritual, como lo hay reptilianos, grises, insectoides. También tenemos los pleiadianos, los pleiadianos, Sí, los los arturianos y los turianos, o felinos y sea, todos. maestros ascendidos, o sea, entidades positivas que nos echan la mano. O Claro, sea, simplemente por equilibrio, no puede ser todo negativo. Y claro. lamentablemente hay muchas personas que tienen mucha difusión y que hacen pensar que las personas piensen que todo es negativo. Y no es así. Sí, sí, yo también estoy contigo en esa perspectiva en cuanto a Los Ángeles, de que hubo la iglesia obviamente con intenciones negativas, los estructura y les hace un marketing muy específico para que sus seguidores los perciban de cierta manera, les digan ciertos rezos. Pero sí, yo coincido contigo de que en un tiempo de la humanidad hubo contacto abierto, los positivos estaban haciéndolo y desde mi punto de vista lo dejaron de hacer porque la gente lo estaba convirtiendo en dioses. Y lo último que quieren estos seres positivos es que los veamos como dioses. Quieren que nosotros
expandemos nuestra conciencia. Qué interesante, Javier. Otra pregunta. Los implantes energéticos que me imagino que tú ves seguido en diferentes pacientes, ¿qué son y cómo los quitas? Hay que elevar la vibración. No hay de otra manera. Se eleva la vibración y se ejerce libre albedrío. Sí. Es el hándicap que todo ser humano tiene, o sea, es un don que todo ser humano tiene. Pero si no te dicen que tú tienes el libre albedrío, pues no lo sabes usar, ¿verdad? Es ¿Y como, qué es dime, para ti un implante? Perdón, Javier. ¿Cómo lo identificas? ¿Qué es lo que les pasa a las personas? el paciente en realidad es el paciente el que se da cuenta. El implante puede ser para manipular, para rastrear, para que pierda su voluntad, ¿sí? Y para tenerlo prácticamente como si fuera un títere en algunos de los casos, para que haga lo que esa entidad quiere que haga. Es como las intenciones de los implantes tecnológicos son las mismas. Me estás dando una respuesta que aplica perfectamente para lo que es un implante tecnológico. Qué interesante. Claro. Sí, de hecho, hay implantes energéticos y hay implantes físicos. Sí, hay muchas personas que les han sacado los implantes. De hecho, los implantes energéticos son mucho más avanzados que un implante físico. Y el implante físico, puesto por extraterrestres, es en realidad, yo llegué a esa conclusión después de muchas terapias, de que es una amalgama entre fuerzas terrestres y fuerzas extraterrestres y crearon ese tipo de chip a nivel físico. Cuando, tú bien te lo sabes, cuando pues, pasó lo de Roswell, que se mandó la nave que cayera y entonces pasaron le hicieron esa experimento para poder sacar la tecnología del platillo, en realidad, fue un pacto entre gobiernos oscuros y alienígenas oscuros para poder pasar tecnología, pero no se podía pasar así nada más. O sea, tenían que pasarlo de cierta manera que en otras facciones no se dieran cuenta y no empezara una revolución allá arriba. Entonces, vamos a hacer de cuenta como que se cayó una nave para que las personas que están acá abajo, con quien nosotros hicimos el pacto, puedan realizarle experimentos de regresivos, o no me acuerdo cómo se llama esa palabra, tecnología inversa, Sí, para poder, ingeniería en ingeniería reversible. inversa, tecnología inversa, para poder sacar la información y entonces poder nosotros tener esa tecnología. Pero nosotros, ¿qué queremos? Nosotros necesitamos experimentar, nosotros necesitamos energía. Entonces, yo te doy tecnología y tú me das lo que yo te pido, que son seres humanos, para poder sacar tecnología de ahí. Entonces, como estaban en conjunto, tenían que diseñar, porque Estados Unidos pasó una lista. Ok, tú quieres seres humanos, bien, yo te voy a dar una lista para que de esta lista no te me vayas a salir. De aquí van a ser visitados y todos estos tienen que ser chipeados. Entonces, tanto tú vas a tener la información, pero nosotros también vamos a saber quiénes son. Entonces, por eso es que estas personas empezaron a ser chipeadas. Ya en estos tiempos las personas no tienen chip físico. Por lo general ya no es chip físico, es implante energético. Porque ya estos grises y reptiles no siguieron las cláusulas y empezaron a abducir a diestra y siniestra porque obviamente son oscuros. Claro. Obviamente. Iban a mentir, o sea, no, bueno, no iban a mentir, pero pues entre las cláusulas ahí venían en las letras chiquitas que los humanos no leyeron y pues ya se fue a nivel planetario esta experiencia, que igual ya la vivíamos desde antes, pero ¿por qué la vivíamos desde antes? Porque en algún punto de la línea, como nosotros la entendemos, la línea de tiempo, pasó esa situación y entonces ellos como en el futuro el presidente de Estados Unidos dio permiso, nosotros nos salimos de esa línea de tiempo, nos vamos para atrás y empezamos a abducir desde cientos años atrás. Por eso es de que también desde cientos años de atrás, en las cavernas en Australia hay dibujos de que habían seres cabezones con ojos grandotes, o en África, los Zulus, los mayas, que también fuimos visitados por todo ese tipo de cosas. Sí, qué interesante, Javier. Muy interesante lo que dices de cómo lo hacen verse como un accidente.
para poder salirse con la suya. Me recuerda mucho a los incendios de Patagonia, que ciertos grupos Illuminati están haciendo verse como accidente, pero realmente quieren Ajá, la tierra habitable para ellos. claro. Y lo hacen verse como un accidente. Exactamente. Ah, Yo siempre vi a la humanidad desde el principio de los tiempos de Sumeria como una mujer violada que embarazaron. Y pues digo, ya nació el bebé, qué van a hacer los positivos? Pues vamos a crear al bebé lo mejor que podamos. Entonces nosotros somos una civilización así distorsionada desde el principio, pero cada vez vamos mejorando, cada vez nos vamos concientizando más de todo esto. claro, Y pues ujú. sí, sí. Y cuéntanos, Javier, una de tus experiencias más interesantes en esto. ¿Qué es lo algo muy interesante que has... Yo sé que todo tu trabajo es interesante. Una de las más interesantes, híjole, pues, para escogerlas, Qué pregunta tan eh, difícil. sí, porque son muchas. Híjole, Es que he visto tantas, visto de estos reptilianos que liberas de estas personas y son sí. casos de... Ah, ok, por ejemplo, mejor para especificar más la pregunta, fue una pregunta demasiado general. ¿Tú notas los resultados cuau? Una disculpa. El Ahí wow. está el cuau, perdón. Tú notas los resultados, nunca me había pasado, los resultados de esto con las personas, digamos, meses después. ¿Le has dado un seguimiento a ciertas personas que sienten el cambio en sus vidas después de que tienen estas experiencias? Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Y es que con la pregunta anterior, es que son tantas cosas, o sea, me han amenazado, por ejemplo, que te lo dije, pero ya Sí. presencialmente, o sea, físicamente, una persona me dijo que tenía que dejar de trabajar porque no lo quería, o sea, porque te vamos a matar, o sea, y en otra ocasión cuando él me marcó al día siguiente, iba a hacer un hangout y lo grabé y salió en vivo la amenaza de muerte que él me Ah, me estaba acuerdo de haciendo, esa, sí, sí, sí. ¿sí? Que fue hace el año pasado. Esa situación, pasando a cosas positivas, hemos podido platicar con Jesús, por ejemplo, y la gente dice, no, es que Jesús tiene una super, ultra, mega energía, o sea, si se comunica con una persona a través de él, lo quemaría, no se podría, y le digo, o sea, Jesús, o sea, y los seres de luz están de nuestro lado, o sea, no son intocables. O sea, si nosotros platicamos con ellos, si nosotros nos damos la oportunidad, podemos hacerlo. Y no solamente con la terapia de hipnosis, o sea, con meditación, con trabajo Sí. interno. Uno puede platicar con él y se sienten cosas tan bonitas. O sea, y me dieron información, o me dio información, por ejemplo, Jesús, que yo no le había platicado al paciente, que yo no le había platicado a nadie aquí en internet tampoco. Entonces dices, ¿cómo lo sabe? O sea, ¿cómo lo sabe? Pues porque él está acá, ¿no? Y porque está al pendiente de todos, está al pendiente de la labor que estamos haciendo, de que estamos en este proceso de despertar. Entonces, han sido también terapias así muy bonitas. Y por ejemplo, con los abducidos, con los reptiles, con los dragos y todo esto, eh, la información que nos dan, platicar con este tipo de seres, a pesar de que son negativos y que a pesar de que nos ven así como en una ocasión un draconiano me dijo, es que ustedes son como una manzana, o sea, nosotros los vemos como una manzana, o sea, simplemente vas pasando vas a un árbol, un fruto, lo agarras, ¡pluc! Y clac, y simplemente así nos ven, así, o sea, sin conciencia. Qué Entonces le digo, sí, ok, pero pues vamos a decir que esa manzana ha tomado conciencia de sí misma y ya no quiere ser alimento, ya claro. no quiere ser devorada, y entonces por eso es que nosotros estamos saliendo de todo vamos a decir, sistema de alimentación a este tipo de entidades. Eh, Qué interesante, Javier. Déjame te interrumpo un segundo. Lo de Jesús que dices, de cómo la gente lo ve como algo inalcanzable. Y eso es exactamente la tendencia de idolatría, de que es algo inalcanzable, de que es demasiada energía, de que es demasiada fuerza. Cuando lo claro, que realmente son estos maestros son nuestros compañeros también. O sea, no se ven superiores a nosotros, se ven como nuestros compañeros. Nos quieren ayudar a que nosotros nos veamos como la grandeza del cosmos que también somos nosotros, porque nosotros también llevamos a Dios adentro de nosotros. exacto, exacto. También hay que tener cuidadito cuando nos dicen, por ejemplo, estas entidades, o Jesús, que te digo que sí ha aparecido, pero no es Jesús,
porque él se autoproclama el Salvador, vamos a decir. Él no se va a autoproclamar el Salvador, ya vino a hacerlo, a ayudar, a echar la mano, pero no tiene ego. O sea, Exacto. así te la pongo. Cuando yo estaba platicando con él, con una paciente, yo estaba tan feliz y le dije, no hombre, mira, de verdad que yo siempre busqué tener un jefe, un chief, así como tú, o sea, bien buena onda, a todo dar, y me dice, no, yo no soy tu jefe, somos hermanos, vamos de la mano trabajando. Y pum, o sea, de cuenta que se siente, y tiene razón, o sea, y él te lo diga, o sea, Sí. te das cuenta cuando el mensaje viene de la persona, de la verdadera esencia. Qué interesante, Javier. Obviamente requiere mucha intuición de tu parte. Me gusta cómo en tus hipnosis te metes a la mente de los negativos y como que te metes a su psicología para poder entenderlos y poder hacer lo que tienes que hacer. Te ajustas a lo que estás haciendo. Mucho trabajo intuitivo el que estás haciendo, Javier, en estos trabajos, porque sí tienes que tomar decisiones en cada momento de lo que está pasando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a preguntar? ¿Cómo guío esta sesión? Claro. Y lo haces muy bien, Javier. Muchísimas gracias por esclarecer todos estos temas. ¿Cómo te puede encontrar la gente? Pues bueno, pues está el canal en YouTube, La Verdad Oculta Radio TV, ahí es donde se suben muchas de las terapias y todo esto. En la página de internet, por ejemplo, javiersampaio.com.mx, ahí viene mucha información también. Por medio del correo, javier.sampaio.hipnosis@hotmail.com, y también por el WhatsApp, que es el más, si están fuera de la República Mexicana, es más 521 811 497 2445. 811 497 2445. Y si me das permiso de nada más anunciar que, como hay muchas personas que han vivido este tipo de experiencias y o sea, ya nos damos cuenta que esto sale de las manos y de poder atender más personas. Entonces llegué a diseñar un taller de autoprotección holística. Ahora en marzo, el mes de marzo del 2019, va a ser la primera ocasión que lo vamos a realizar, y vamos a llevarlo a diferentes ciudades y diferentes lugares a donde vayamos. Vamos a llevar ese taller de autoprotección holística. O sea, aprender cómo nos podrían manipular, poner protecciones, cómo nos podemos ayudar, cómo elevar la vibración, cómo ayudar, pues, a nuestra familia, ¿no? O incluso cómo limpiar la casa también, porque muchas veces cuando hay pleitillos, o bueno, lugares donde sí hay muchos pleitos, pues obviamente es como si Atraes fuera, esa energía. exacto, como si fuera miel a las abejas, ¿no? Y se acercan. Exacto, En- exacto, exacto. entonces hay que elevar la vibración, protegerse, protección, y sobre todo como que va hacia las personas, dirigido como a las personas que han vivido o que sienten que están viviendo este tipo de experiencia, pero también pues para muchos terapeutas, ¿no? Para que esas personas que están atendiendo, están ayudando a otras personas, también se protejan a sí mismas y no se estén llevando, pues bueno, entidades a la casa y ese tipo de cosas. Claro, ok, sí, muy importante. Qué bueno que estés haciendo ese tipo de talleres y pues sí que la gente se meta a tu canal, que vean lo que tienes. A mí lo que me gustó mucho de tu canal desde el principio fue de que fuiste de los primeros en incorporar la parte espiritual con la parte de conspiración, porque lo que siempre habíamos tenido antes era gente que se encajonaba nada más en el fenómeno ovni o nada Eh, más en el fenómeno de la meditación o de las partes holísticas. Y a mí me gustó mucho eso de tu canal, de que incorporaste todas estas cosas, porque los únicos límites que existen son los que nos ponemos a nosotros mismos. Tenemos tantos temas tan importantes que estudiar y que saber. Muchísimas gracias, queridísimo Javier. Te mando un fuerte abrazo desde San Antonio. Espero que nos veamos pronto. Y pues muchas gracias. Si tienes unas últimas palabras para las semillas estelares de revelación humana, adelante. no, pues agradecerte muchísimo, mi queridísimo Leoncito, agradecerle mucho también a toda tu audiencia y a todas las personas que me tienen confianza y que deciden realizar una terapia de hipnosis holística conmigo. Y bien, como tú lo estás comentando, pues sí, ya es una amalgama precisamente de la parte, ya es momento de que la parte científica se pueda complementar con la parte espiritual para poder elevar la vibración y poder salir adelante. Si lo seguimos viendo como una división, vamos a seguir batallando. Ya es el momento. Entonces,
precisamente que bien haces la connotación, hay gente que podría decir extraterrestres, que tiene que ver con la espiritualidad, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, sí tiene que ver, es una misma también, porque somos energía, somos alma, somos espíritu, entonces tiene que ver, o sea, viene en conjunto y ya es momento de integrarlo y es lo que estamos intentando hacer, que tú también lo estás haciendo en tu canal, hablando precisamente de conspiración, pero también hablas de temas de espiritualidad y de elevar la vibración y de ascensión. Y también te agradezco mucho por, pues, hacer esta misión y llegar a muchas personas y elevar la vibración de muchas otras personas. Hay muchas personas que vienen conmigo y me platican, no, y yo veo a León Valverde también. Ya, qué padre, qué padre. Sí, mi amigo León. Entonces ahí nos ponemos a platicar y te siguen también. Muchos de los seguidores son de la misma línea Sí. y saben que vibran, lo vibran en el corazón. Y yo les recomiendo eso también, que vibren la información con el corazón. Sí, hay muchos canales, hay muchos programas, hay muchísima información, pero lamentablemente hay muchísima desinformación. Entonces, víbrenlo con el corazón y quédense con eso y con lo que no, órale, va para afuera. Y pues agradecerte mucho. Palabras muy importantes, te las agradezco mucho, Javier, y de veras palabras trascendentes de que tenemos que tener cuidado, tenemos que discernir de toda esta bombardeo de información. Totalmente, Javier, muchísimas gracias.